quiero tener un emocionado recuerdo para aquellas víctimas de la pandemia que, por desgracia, ya no están entre nosotros. 97 personas han fallecido en la región de Murcia, 97 personas nos han dejado por culpa del coronavirus. Mis más sinceras condolencias y las de todo mi gobierno para sus seres queridos y para sus familias. Frente a esta tragedia, también tenemos 344 rayos de luz y de esperanza, que son las personas curadas y que ya dejan atrás esta pesadilla. Vaya mi alegría y un abrazo para todos ellos. También, antes de entrar en materia, quiero felicitar a los cristianos que viven en la región de Murcia en su día más grande. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Bien, como saben, desde el comienzo del estado de alarma en España, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla hemos mantenido una reunión semanal por videoconferencia con el presidente del gobierno. Por quinta vez, pues hoy hemos podido transmitirle lo mismo que en las ocasiones anteriores. Lealtad, trabajo conjunto y necesidad de material. El decreto de alarma, 2 veces prorrogado ya, otorga al Gobierno de España un poder casi absoluto. Y debe saber ejercerlo. Debe liderar la solución a esta crisis sin precedentes. Desgraciadamente, y así se lo he transmitido hoy, la situación no es la que debería ser. No es la que todos querríamos que fuera. El material necesario no ha llegado en la cantidad adecuada. Y a día de hoy, el que hemos comprado las comunidades autónomas supera ampliamente al que hemos recibido del mando único, de la autoridad sanitaria competente, del Ministerio de Sanidad. Esta batalla no se gana sin el material suficiente, por lo que es necesaria la transparencia en este asunto. Le he pedido al presidente Sánchez que se haga una previsión de la cantidad de material que vamos a recibir y en qué plazo para gestionarlo mejor y para hacer nuestras propias previsiones y nuestras compras. Le he pedido certidumbre y certeza. Los ansiados test rápidos del Ministerio no discriminan entre aquellos infectados que ya han pasado la enfermedad y los que la siguen teniendo. Y sin embargo, han generado mucha intranquilidad entre los ciudadanos al anunciarse que se harían de forma masiva. Y una cosa está clara, y así lo he transmitido hoy: las cifras no deben distraernos. Esto no ha acabado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos extremar la prudencia, que solo desde la contención frenaremos el virus. Todos los expertos tienen claro que cuanto más estricto sea el confinamiento, menos durará la pandemia. Es lo que también defienden nuestros técnicos y lo que llevamos haciendo en la región de Murcia desde hace ya más de un mes. El Gobierno ahora va a levantar algunas medidas de confinamiento, sin saber los resultados que han tenido. No hemos podido ver los informes científicos que así lo aconsejan. Personalmente, esto me parece una temeridad. Yo quiero pedir a todos los murcianos que sigamos siendo prudentes, con optimismo, por supuesto. Estamos avanzando mucho y la situación, como sabéis, está contenida. Todos estamos contribuyendo a salvar vidas al permanecer en casa, pero no debemos relajarnos. Escuchemos, como digo, a los verdaderos expertos, a los sanitarios. Yo lo hago a cada paso. Y en todas mis comparecencias anteriores he ofrecido al Gobierno de España, y así se lo he dicho también al presidente Sánchez, que cuente con los técnicos del Servicio Murciano de Salud. Técnicos con experiencia en la gestión sanitaria durante muchos años. Precisamente este mes de abril se cumplen 30 años de la creación del Servicio Murciano de Salud. Hoy, 12 de abril, es el Día de la Atención Primaria. El Gobierno regional ha apostado por la atención primaria con la presentación de un programa de acción para su impulso y mejora en la región de Murcia. Afirmábamos que la atención primaria sería la primera línea para luchar contra las nuevas necesidades sanitarias que surgieran. Con la aparición de la pandemia del COVID-19 se ha demostrado que la atención primaria es el verdadero dique de contención de esta enfermedad. En la región de Murcia ha sido y es nuestra fortaleza, y es el espejo en el que se miran y se han mirado otras regiones. Esta pandemia va a continuar entre nosotros, mostrándose con diferentes intensidades, por lo que es necesaria la incorporación de más personal en las áreas de atención primaria y salud pública. Por ello,
se va a reforzar el incremento previsto de nuevas plazas para los profesionales sanitarios en atención primaria y salud pública en la región de Murcia, que se recogía en el PAIMAP. Se incorporarán a partir del próximo mes y de forma progresiva y permanente estos profesionales sanitarios en los puestos de trabajo que actualmente presentan mayor presión asistencial, con el fin de reforzar la atención del 1,5 millones de murcianos. Profesionales que se incorporarán principalmente desde las bolsas de trabajo existentes en el Servicio Murciano de Salud. Es nuestra obligación velar por la salud de todos. Y esto es algo que también vamos a hacer con quienes trabajan en otros ámbitos de la administración pública. El reinicio de la actividad en aquellos sectores considerados como no esenciales no va a tener impacto en la administración regional. Desde el mismo día 14 de marzo, el Gobierno regional dictó una orden con una serie de medidas extraordinarias para garantizar tanto la seguridad de los empleados públicos como la atención a los ciudadanos. Esta orden ya señalaba que en todos aquellos casos que sus funciones lo permitiesen, los trabajadores desarrollarían sus tareas desde sus domicilios. Este lunes, por tanto, no se producirá la reincorporación física de más empleados públicos a sus puestos de trabajo, por lo que la cifra seguirá siendo la misma que en estas semanas. 650 trabajadores, lo que supone cerca del 7% de los más de 9.000 trabajadores de administración y servicios de la comunidad autónoma. Esos trabajadores que por la naturaleza de su trabajo tienen que realizarlo de manera presencial, cuentan desde el primer momento con las medidas de protección. Además, para reforzarlas, y pese a que aún no hay una directriz clara sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas, hemos decidido distribuir equipos de protección a estos empleados que tienen que acudir a sus puestos de trabajo, que consistirán en mascarillas y gel hidroalcohólico. Consideramos que esto debería hacerse extensivo al resto de trabajadores de la región de Murcia. Junto a las actuaciones necesarias en materia de salud, he pedido nuevamente al presidente Sánchez que cualquier medida económica responda al diálogo social, a un diálogo real y sincero. Comparto plenamente la necesidad de atender todas las emergencias y necesidades sociales, pero ignorar a quienes crean empleo, a quienes deben garantizarlo al finalizar este duro periodo, no es la solución. Hoy he planteado también diversas medidas de índole económica al presidente del Gobierno. La puesta a disposición de las comunidades autónomas, de habilitados del Estado y de aquellos funcionarios del Estado que puedan darnos soporte para la gestión de los ERTE. Debe definirse con urgencia un plan estatal de reactivación de la economía y de emergencia social. Ya se está elaborando esa estrategia para la reactivación económica y social de la región de Murcia, y el comité encargado de la elaboración de dicha estrategia esta misma semana ya empezará sus reuniones y su diálogo y su búsqueda de acuerdos con todos los agentes económicos, sociales y políticos de la región de Murcia. Este plan nacional, como digo, debe dotar a las comunidades autónomas de las herramientas para apoyar a las familias que se van a ver afectadas económicamente por despidos, paro, a autónomos que se quedan sin actividad, a comerciantes que ven peligrar todo su patrimonio. E igualmente he solicitado también la exención de todas aquellas tasas e impuestos en la parte proporcional de los meses en los que no ha habido actividad económica. Cuota cero también para autónomos durante estos meses. Si no es posible la actividad, tampoco es entendible el cobro de impuestos. Al igual que el Estado está pidiendo a Europa que se mutualice la deuda de los Estados miembros, pedimos también que el Gobierno de España haga lo mismo con las comunidades autónomas. Además, no debe restarse ni un euro a lo ya anunciado o comprometido por el Estado para las comunidades autónomas. No puedo aceptar que se vaya a quitar a la región de Murcia el dinero de las políticas activas de empleo, o que se estén analizando qué otros fondos puede traer el Estado a las comunidades autónomas. La actual situación va a requerir de importantes medidas públicas que van a requerir de un mayor endeudamiento de nuestra comunidad. Por lo que de nuevo he solicitado que se levante la condición de tener que pedir autorización al Estado para poder acceder a financiación a través de entidades financieras o de
entidades e instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones. El Estado debe, del mismo modo, habilitar un fondo extraordinario no reembolsable para las comunidades autónomas, en la cuantía suficiente para cubrir los costes que está teniendo y va a tener el COVID-19 en las economías regionales. En particular, para cubrir el gasto extraordinario sanitario y para cubrir los costes de la gestión de la emergencia. Pero junto a todas esas medidas, hoy he querido volver a ofrecer al presidente del Gobierno de España la lealtad de la comunidad autónoma de la región de Murcia, el respaldo a la nueva prórroga del estado de alarma o a la que ya ha anunciado que puede volver a solicitar. Una lealtad y un respaldo que han de ser recíprocos. Hoy nos hablaba el presidente Sánchez de un gran acuerdo de reconstrucción económico y social. El título suena bien, pero lo importante es el contenido. Colaborar no es imponer, y antes de comunicar las cosas, habría que trabajarlas. Para plantearse un futuro pacto, antes debe haber una relación de confianza y de transparencia, y tenemos que saber exactamente cuál es nuestro papel. Esto no es en absoluto un no, es una llamada de atención sobre la lealtad, que como saben debe ser en doble sentido y tiene límites si no es correspondida. Del mismo modo, me gustaría en este momento, una vez más, y como he hecho en la videoconferencia, mostrar públicamente la lealtad, la coordinación y la colaboración del Gobierno de la región de Murcia con el Gobierno de España en todas aquellas medidas que implante para la gestión de la crisis del COVID-19. Voy terminando. Los ciudadanos quieren de nosotros soluciones. Quieren que hablemos de hospitales, de residencias, de material sanitario. Quieren volver a la normalidad para abrazar a los suyos o para despedirles dignamente. La prioridad es luchar contra la pandemia, ninguna otra. Los protagonistas deben ser los sanitarios, los trabajadores de las profesiones esenciales, los españoles y no nosotros, los políticos. Lo digo de corazón. Si una pequeña oportunidad nos está dando esta crisis, es demostrar que la política es útil y que salva vidas. No la desperdiciemos. Llevamos 30 días confinados. Hoy estamos un día más cerca de volver a la normalidad. Lo conseguiremos todos, cada uno en su casa, confiando, más que nunca si cabe, en los excepcionales profesionales que tenemos. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Salud y he tenido la ocasión de transmitir a nuestros sanitarios la gratitud de toda una región orgullosa de unos profesionales que lo dan y lo arriesgan todo por el bienestar de los demás. Gratitud que hago extensiva de nuevo porque bien que lo merecen siempre, a todos los que están ahí velando por nuestra seguridad, por nuestro día a día, a los farmacéuticos, a los trabajadores de supermercados, de tiendas de alimentación y de mercados, a los kiosqueros, los transportistas, los encargados de la limpieza, los componentes de los cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil. Que no se nos olvide tampoco, por supuesto, a los miembros de nuestras policías locales, nuestros agentes más cercanos desplegados estos días para ayudarnos a contener el peligro. A los agricultores, por los que hoy he vuelto a pedir al presidente Sánchez protección. A los empleados de las empresas de elaboración de alimentos y de las gasolineras. A quienes fabrican mascarillas, guantes, batas. A los que aseguran que sigamos teniendo suministro de agua, electricidad y energía. A todos los que hacen que podamos seguir en casa, salvando vidas. A todos, sin distinción, el agradecimiento de todos los murcianos. Vuestro sacrificio se traduce en las personas recuperadas que cada día dejan atrás la enfermedad en nuestros hospitales. Ellas son nuestro mayor motivo de esperanza y el mejor ejemplo de cómo, con el compromiso, la responsabilidad y la ayuda de todos, podremos derrotar al virus y recuperar de manera progresiva la normalidad. Ahora toca trabajar juntos y sin fisuras en pos de un mismo objetivo. Porque lo que nos une es mucho más fuerte y más profundo que lo que nos separa. El deseo de poder compartir pronto con nuestros familiares y amigos todo lo bueno que nos ofrece la vida y que la región de Murcia, en la mejor tierra del mundo, es mucho. Cada vez vemos ese día más cerca y por eso os pido que no bajemos la guardia, que perseveremos en el esfuerzo y demos ejemplo como sociedad,
respetando las normas que rigen el confinamiento. El resultado, estaréis de acuerdo conmigo, merece mucho la pena. Muchas gracias por su atención y ahora quedo a disposición de cuantas cuestiones tengan a bien realizar. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejero. Vamos a comenzar ya con las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación. En primer lugar, tiene la palabra el turno de intervención en la televisión autonómica, 7 Televisión. Antonio Gregorio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la pregunta es referente a los 10 millones de mascarillas que va a repartir el Gobierno central. La duda es cuántas se repartirán en la región de Murcia y cómo se van a hacer ese reparto. Pues en la videoconferencia el señor Sánchez, el presidente Sánchez, no nos ha dado respuesta de ello y yo le he requerido a que me lo dijese. Él ha dicho que estaba claro, que se iba a repartir en los centros de transporte público y a través de entidades locales, pero a día de hoy, o en el momento de la videoconferencia, no sabíamos cuántas mascarillas dispone la región de Murcia en ese reparto por parte del Ministerio, dónde se van a repartir, quién las va a repartir y cómo las va a repartir. Desde que terminó esa videoconferencia hasta ahora ha habido una comunicación por parte de la delegación del Gobierno a varios ayuntamientos, entiendo que a todos, a mí me ha llegado el reporte de varios ayuntamientos, también una llamada sin más información al consejero de Salud, en el que se establece que la delegación del Gobierno está repartiendo esa serie de mascarillas. Pero por poner un ejemplo, tengo un reporte del Ayuntamiento de Alcantarilla en el que van a destinar 10.000 mascarillas para una población con prácticamente 50.000 habitantes, me parece de luego escaso. Por lo tanto, deberíamos de saber cómo se van a repartir y cuántas mascarillas se van a repartir y cuál es el criterio a seguir en ese reparto. Hasta ahora yo solo he podido ver una comunicación en la que se establece que se va a distribuir a través de entidades locales, de protección civil, creo de policías locales también, y en el que eso sí deja claro en uno de sus párrafos que si hay un reparto de esas mascarillas debe de haber fotos con el logotipo del Gobierno de España para que quede claro de dónde procede el material sanitario. Yo particularmente creo que es momento de estar en otras cosas y de trabajar para que llegue ese material, para que llegue más y para que llegue donde más falta hace. Siguiente turno, la opinión, Jorge Sánchez. Hola, muy buenas tardes. Yo quería saber si va a aprobar el Gobierno regional medidas adicionales de protección a autónomos y a los trabajadores más desprotegidos para completar las medidas que ha aprobado el Gobierno de España, pues como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Mire, por supuesto que sí. De hecho, ya se han estado tomando. ¿Sabe? Que una de las primeras medidas que tomamos en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia fue parar todo el cobro de aquellos impuestos de ámbito autonómico. Es decir, ahora mismo los murcianos no están pagando aquellos impuestos y aquellas tasas de ámbito autonómico. Pero es que además también dejamos en suspenso aquellos créditos, aquellos préstamos que tenían las pequeñas y medianas empresas y los autónomos a través de la comunidad autónoma. Pero es que desde el Instituto de Fomento se han aprobado ya y se están tramitando 8 millones de euros en esas ayudas a pequeñas y medianas empresas y se ha anunciado, esta semana ya se anunció, otros 9 millones de euros que se van a articular en ayudas a esa pequeña y mediana empresa. Estamos trabajando en una estrategia regional de reactivación económica y social. Sabe que hay una comisión que aprobó el Consejo de Gobierno, formada por la consejera portavoz de Empresa e Industria, el consejero de Empleo, de Investigación y Universidades y el consejero de Presidencia y Hacienda, que está diseñando, como digo, esas líneas de esa estrategia y que esta misma semana se van a reunir ya con agentes sociales, con agentes económicos y también con agentes políticos para intentar contar con el apoyo y con el consenso de toda la sociedad y de todos los estamentos en la región de Murcia. Pero déjeme que le diga más. Vamos a intentar, por supuesto, y vamos a invertir todos los recursos de la comunidad autónoma, del gobierno regional, en ayudar a aquellos que más lo necesiten. Por supuesto, en ayudar a los que la crisis les haga más estragos para que no se queden atrás. También a aquellos que tienen que generar puestos de trabajo. Pero esta crisis no se va a solventar con la capacidad, con la escasa capacidad de la región de Murcia. Necesitamos una estrategia, un plan claro a nivel nacional que establezca la liquidez necesaria
para el sector productivo de la región de Murcia, para nuestras empresas, para nuestros pymes, para nuestros autónomos, como ya hizo en su día, en la crisis de 2008, el Gobierno de la Nación con esos instrumentos nacionales, el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica. Mire, de nada sirve, y permítame que hoy ponga de manifiesto a raíz de su pregunta una cierta incongruencia. Mire, la región de Murcia es una región infradotada y una región infrafinanciada. Las tasas, la cuota de autónomo la cobra el Gobierno central, la cobra el Estado. No tiene ningún sentido que el Gobierno de España le siga cobrando la cuota de autónomo a los autónomos y que el Gobierno regional, que está infrafinanciado, pague esa cuota de autónomo o parte de esa cuota de autónomo para financiar así al Gobierno de España. Que sea el Gobierno de la región de Murcia el que tenga sin recursos que financiar al Gobierno de España me parece algo incongruente y algo que no tiene ninguna lógica, mucho más cuando lo que tenemos que tomar son decisiones coordinadas, decisiones implementadas desde el Gobierno de España. Seguimos con Onda Regional. Paco Martínez. Presidente, buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que comience lo que él ha definido como una desescalada de la tensión política. ¿Comparte usted esa necesidad y, en su caso, cómo piensa usted colaborar a ella? Y para ser más concretos, ¿va a estar Murcia representada en la reunión de ese pacto de reconstrucción que ha anunciado el presidente Sánchez para esta misma semana? Bueno, creo que tenemos que diferenciar dos cuestiones. Para la desescalada se ha requerido un representante de cada comunidad autónoma. Para ese plan de desescalada para la salida de esta crisis exclusivamente sanitario, ya hemos designado al representante de la comunidad autónoma, es uno de nuestros representantes del servicio de epidemiología, un profesional de la sanidad de la región de Murcia. Y, por supuesto, que vamos a colaborar en aquellas medidas que haya que tomar para la desescalada. De hecho, además es que mientras que esté en vigor el estado de alarma, prácticamente la autoridad absoluta, el poder para tomar esas medidas las tiene el Gobierno de España. No obstante, por supuesto, que vamos a colaborar como no puede ser de otra manera. Si bien es cierto, creo que se ha hecho sin el respaldo científico necesario el pasar a un siguiente nivel de confinamiento, el que mañana se retome parte de actividad que hasta ahora estaba confinada. Creo que se toma esa decisión sin que se hayan visto los resultados del actual confinamiento. Tomar una decisión sin conocer el resultado de las medidas que ya se han tomado me parece aventurado y algo temerario. Creo que al menos deberíamos haber esperado unos días para ver el resultado de ese confinamiento que hemos tenido durante la última semana. Hasta aquí nuestra cuestión en cuanto a la desescalada. En cuanto a ese pacto, ese acuerdo para la reconstrucción económica y social de España, al Gobierno de la región de Murcia, todo aquello que suponga acuerdo, consenso, trabajo en común, recuperación económica, ayudar a aquellos que peor lo estén pasando y que se van a quedar atrás, en todo eso nos van a encontrar. Ahí vamos a estar. Ahora bien, de ese pacto, algunos le llaman los pactos de la Moncloa segunda parte, de ese pacto para la recuperación económica y social, lo único que sabemos, y ya llevamos unos días hablando de eso, es el título, es el nombre, no sabemos nada más. Creo que la cuestión es mucho más seria. Llevamos días escuchando hablar de esto y no sabemos más allá del nombre. Y lo que le he pedido, lo que le he solicitado al presidente Sánchez es que para poder sentarnos a ese acuerdo, a hablar y a llegar a un consenso importante para España, debemos de saber algo más que el nombre, que mínimo que saber qué es lo que queremos hacer, cuáles son las bases de ese acuerdo, cuáles son los objetivos, cuál es la hoja de ruta de ese acuerdo. Yo entiendo que no es lo que están buscando, no es que nos sentemos para escenificar algo que valide decisiones que esté tomando de forma unilateral el Gobierno de España. Entiendo que es algo mucho más importante que esto. Bueno, pues creo que las cosas importantes hay que tratarlas con la trascendencia que tienen. Y además del nombre, que está muy bien, es un nombre que a mí personalmente me gusta, ahora tenemos que saber cuál es el contenido, que es lo más importante. Y nada sabemos del contenido, solo el nombre. Paco Martínez, de Onda Regional, creo que quería hacer una repregunta, otra cuestión más para el presidente. Si me permiten, quería simplemente matizar. Le preguntaba no tanto por el proceso de desescalada de la salida del estado de alarma como por rebajar el nivel de tensión política, que es una petición expresa que hoy ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
a todas las fuerzas políticas. Sí, sí. Yo estoy perfectamente de acuerdo. En mitad de una crisis sin precedentes como la que hemos tenido en España, no hay lugar para las oposiciones políticas ni para la confrontación política. Por eso, desde que se inició esta crisis, no habrán escuchado por parte del Gobierno regional una sola palabra de crítica. Habrán escuchado muestras y palabras de lealtad y también de exigencia y de petición de medidas. Pero es que, evidentemente, la lealtad no va reñida con el poder reivindicar aquellas medidas que se deben de tomar, pero siempre, como digo, sin una crítica, sin una confrontación política con el Gobierno de España. Lamentablemente, de quien sí hemos visto esa confrontación política ha sido del presidente del Gobierno de España, que en el último debate en el Congreso de los Diputados el pasado jueves parecía la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En fin, creo y espero que esto sea, lo que vimos el pasado jueves, una mera anécdota dentro de esta gestión de la crisis y que se vuelva a la senda de la lealtad y del trabajo conjunto como hemos venido haciendo hasta ahora y como el propio presidente ha expresado en sus palabras en su comparecencia pública. Por nuestra parte, desde luego, lo va a haber como lo ha habido hasta ahora. Esa voluntad de consenso, de diálogo, de trabajo conjunto y, por supuesto, lealtad, coordinación y colaboración con el Gobierno de España. Continuando con este turno de preguntas, tiene ahora la palabra Pedro Navarro, del diario La Verdad. Sí, buenas tardes, presidente. Primero, una precisión que creo que se me ha escapado por el tema de la conexión. Han dado la cifra de cuántos profesionales de atención primaria se incorporan el mes que viene. Y la segunda es, en el tema de las medidas de confinamiento, el presidente del Gobierno, igual que dijo la ministra de Hacienda y portavoz la semana pasada, se fija como barrera, dentro de 2 semanas, se establece una especie de límite para empezar a reducir las medidas de confinamiento que se han impuesto. Algunos varones socialistas creo que han comentado en la conferencia de presidentes la posibilidad de que esas medidas se tomaran de manera territorializada, ya que la pandemia no afecta a todas las autonomías de la misma manera, e incluso la región de Murcia, según arrojan las cifras, está en mejor situación respecto a la enfermedad que otras autonomías. ¿Qué le parecería este desescalamiento territorializado? Muy bien. En cuanto a la primera pregunta sobre la cifra de profesionales sanitarios que se incorporarían según el PAIMAP a atención primaria y a salud pública, lo que había ya aprobado en ese PAIMAP antes de la crisis del COVID-19 eran algo más de 50 profesionales y la idea, la voluntad del Servicio Murciano de Salud es que esa cifra se incremente hasta los 100 profesionales, como digo, que empezarán a incorporarse a partir del próximo mes. Y en cuanto a esa desescalada o esa rebaja de confinamiento en cuanto a diferentes comunidades autónomas según el grado de incidencia del COVID-19, bueno, yo creo que para tomar esas decisiones primero tenemos que ver cómo está la situación en ese momento. Como digo, una de las cuestiones que yo le he manifestado en la que no estoy de acuerdo al presidente Sánchez es que mañana, si ya se procede a suavizar parte de las medidas de confinamiento sin saber cómo han funcionado durante los últimos 7 días. Creo que esta decisión hay que tomarla una vez que sepamos cómo han funcionado las medidas tomadas durante los últimos días. Por lo tanto, para tomar esas decisiones tendremos que ver en qué punto estamos dentro de 2 semanas. También le digo que la propuesta que haga el Gobierno de la Región de Murcia va a ser, como hasta ahora, la que nos hagan nuestros profesionales sanitarios, las que nos haga Salud Pública en la Región de Murcia y lo que nos diga el Servicio de Epidemiología. Según ellos nos recomienden, según ellos nos indiquen, pues esa será la propuesta que hagamos al Gobierno de España. Siguiente pregunta de Baldo Cortón, de la agencia EFE. Al presidente del Gobierno. Disculpa, ¿puedes empezar al principio, que tenías el micrófono silenciado? A ver, ¿se me oye? ¿Ahora? Ahora, perfecto. ¿Se oye? Ahora, bien. Si cuando usted le comentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le gustaría conocer algún detalle de ese pacto de la Moncloa, ¿le contestó? ¿Recibió alguna respuesta? No hubo respuesta. No hubo respuesta. Bueno, por la propia forma de llevar las videoconferencias, es verdad que no se permite el diálogo fluido
entre el presidente y el resto de presidentes autonómicos. Sí que se nos da toda la libertad y todo el tiempo del mundo para exponer nuestras cuestiones y nuestras propuestas y reivindicaciones, pero no hay un diálogo fluido. Después de su primera intervención, pues cierra el presidente del Gobierno con otra intervención en el que no ha encontrado respuesta a esta petición. ¿Cuántos de las 17 autonomías ha habido alguna que esté a favor de ese pacto? Sí. Y más, si fuera un pacto con contenido, cuyo contenido conociéramos y tuviese medidas ambiciosas para el sector productivo, para aquellos que tienen que generar puestos de trabajo y también para aquellos que se van a ver más afectados, aquellas familias que se van a ver más afectadas por esta crisis, yo estoy convencido de que tendría el respaldo de la inmensa mayoría de presidentes autonómicos, pero si no ha encontrado la unanimidad de los presidentes autonómicos al respaldo a ese acuerdo, es porque no sabemos de ese acuerdo más que el nombre. Y contestando en concreto a su pregunta, los presidentes autonómicos cuyas afiliaciones del Partido Socialista se han mostrado el apoyo a ese pacto y ese acuerdo. Solamente del PSOE, de ninguna otra formación. Y el resto de presidentes que tenemos otra afiliación distinta al Partido Socialista, no hemos mostrado nuestro desacuerdo, ni le hemos expresado una negativa al presidente del Gobierno. Le hemos dicho que suena bien, que el nombre está bien, pero que no sabemos nada más, que nos gustaría saber cuál va a ser el contenido o qué objetivo se va a marcar ese pacto para poder sentarnos a trabajar. Pero bueno, parece que lo que nos están pidiendo es un ejercicio de confianza ciega. Y desde hace 4 semanas que se inició esta crisis, creo que estamos haciendo ya bastantes ejercicios de confianza ciega respecto a las medidas que toma el Gobierno de España. Muy bien, gracias. Onda Regional tiene de nuevo el turno de palabra. Sí, quería trasladarle al presidente una inquietud que han expresado las organizaciones sindicales y que yo creo que es procedente en la previa de la jornada de mañana, cuando en principio va a volver algo más la normalidad. En fin, volveremos a la situación previa de las medidas de hibernación económica. Decía, los sindicatos han pedido mayor control por parte de la autoridad laboral sobre la aplicación de medidas de prevención en las empresas. ¿Ha diseñado el Gobierno de la región de Murcia algún operativo especial en ese sentido? Bueno, como se puede suponer, el Gobierno regional y en concreto la Consejería de Empleo, de Universidades y de Empleo, Investigación y Universidades está también centrado en ese aspecto, y la inspección laboral está muy pendiente de que se cumplan aquellas medidas y también está reforzada por las recomendaciones y por el trabajo de la Consejería de Salud. Desde luego yo apelo y confío como hasta ahora en la responsabilidad de todas las empresas, y hasta ahora han sido responsables. Bien es cierto, y también se lo he manifestado así al presidente del Gobierno, que no se puede hacer una recomendación del calado de que todas las personas deben de llevar en estos trabajos mascarillas sin proveer del material suficiente, y esto lo va a hacer complicado, y esto va a generar miedo y va a generar incertidumbre en muchísimas empresas de la región de Murcia. Cuando se toma una decisión, cuando se anuncia una decisión por parte del Gobierno de España, debe de tener garantizado que pueda proveerse los recursos necesarios para cumplir esa decisión o esa recomendación. Y lo que estamos viendo en el propio mercado internacional es que no tenemos mascarillas suficientes para toda la población, ni para todos aquellos trabajadores que mañana van a ir a trabajar. Incluso las farmacias hoy nos estaban diciendo que no tienen la garantía de poder suministrar ese material. Por tanto, me parece que esta serie de anuncios generan más miedo y más incertidumbre que otra cosa, y también se lo he manifestado. Desde el Gobierno regional vamos a estar pendientes de que se cumpla, por supuesto, de que se cumplan esas recomendaciones en cuanto a la protección de los trabajadores. Pero ciertamente, si hay desabastecimiento mundial de material de protección sanitaria, bueno, pues la cosa se va a hacer más difícil. Bien, los compañeros conectados a través de videoconferencia a esta rueda de prensa no tienen más preguntas, pero sí nos hacen llegar a través de otros medios, a través del teléfono móvil, nos hacen llegar otras cuestiones.
Por ejemplo, desde el diario La Razón, Carmen Quintero plantea que tras más de un mes desde que comenzó la crisis sanitaria, su pregunta es si se tienen datos de cómo está afectando a la economía de la región y al PIB. ¿Qué medidas se van a tomar a nivel de la comunidad? Muy bien. Estamos en un escenario en el que es prematuro poder hacer un cálculo de cómo va a afectar a la economía regional la situación actual, porque no sabemos cuánto se va a prolongar ni cómo va a afectar a las empresas de la región de Murcia. Todavía no podemos hacer ese cálculo ni tener un cálculo que ciertamente no fuera como digo, prematuro. Y por supuesto que estamos ya elaborando una estrategia, como ya he comunicado anteriormente, una estrategia de reactivación económica y social. Ya hay una comisión cuyos miembros he detallado anteriormente, que están trabajando, que se van a reunir ya esta semana con todos los agentes económicos, sociales, políticos de la región de Murcia para intentar el mayor apoyo, el mayor consenso a esta estrategia, pero que ya se están tomando decisiones. A nivel fiscal no se están recaudando, ni se están cobrando, ni exigiendo ningún tipo de impuesto autonómico, por supuesto. Desde el Instituto de Fomento, desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, ya se están articulando medidas por valor de 8 millones de euros y en las próximas semanas se van a articular otros 9 millones de euros, y está elaborando también en un plan ambicioso, por supuesto, para dar respuesta y para garantizar liquidez a las pequeñas y medianas empresas de la región de Murcia y para el pequeño comercio, como digo, ya lo ha anunciado la consejera y están trabajando en eso. También desde el diario de La Razón plantean que la oposición se queja de que todavía no ha comparecido usted, presidente de la Asamblea Regional, y usted anunció que iba a hacerlo. ¿Tiene ya una fecha? ¿Durante este mes ha hablado en alguna ocasión con el líder de la oposición? Hace 10 días solicité por escrito y a petición propia poder dar cuenta de la gestión del Gobierno de la región de Murcia en cuanto a esta crisis del COVID-19 en el Parlamento Autonómico. De momento no se ha ordenado esa comparecencia y tampoco sé cuál es la fecha prevista. Como digo, sigo a la espera. En cuanto a la relación con el líder de la oposición, con el señor Conesa, bueno, al final uno empieza a tener la sensación de que mi WhatsApp es un mero instrumento para poder dar cobertura a sus notas de prensa y anunciar que me ha transmitido determinadas propuestas. Pues esas serían todas las preguntas planteadas en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.